Señores alumnos, muy buenos días. Quisiera saber si me están escuchando. Les habla el doctor Casma. Sí, doctor, buenos días. Sí se le escucha. Ya, señores alumnos, muy buenos días. Solo para darles algunos alcances, de repente algunos de ustedes ya han ingresado a desarrollar el pretest. Ha habido una confusión en cuanto a la programación de la fecha. Ha sido programada con la fecha el 5 de noviembre, fecha en la que nosotros hemos dado el examen del segundo parcial. No se preocupen, esa falta por parte de nosotros va a ser absuelta, ya lo vamos a ver posteriormente y bueno, después habrá que abrir el post-test a ver con qué fecha está. Eso es la primera parte. La segunda es para hacerles recordar que por favor, estamos entrando ya a este mes, el último mes prácticamente del desarrollo de las actividades académicas. Recuerden que el 3 de diciembre, que es el primer miércoles de diciembre, prácticamente se terminan todas las actividades teóricas y académicas. El 3 de diciembre hay que desarrollar la práctica, hay que realizar los seminarios que cada uno de ustedes debe haber ya coordinado con los docentes y de igual manera es la entrega del trabajo de la investigación formativa. Les hago recordar que ese trabajo se tiene que entregar en físico, se tiene que entregar con un link y de igual manera me lo tienen que enviar ustedes a mi correo, ya personal. Ese trabajo no se expone. El seminario sí se entrega en físico y además se expone. Los temas ya están en el seminario. Tienen que conversar con sus docentes para ver cuáles son los subtemas que le va a corresponder a cada uno de los integrantes del seminario y del grupo. Bien, esas son las cosas que quería yo manifestarles. Disculpe más bien por el error involuntario del pretest. Lo voy a dejar con el doctor Chávez. No sé si antes hay alguna pregunta de algún alumno que quisiera decir. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejarlo al doctor Chávez para que haga su clase. Él está esperando que terminen ustedes el pretest para poder ingresar. Él va a ingresar a la hora indicada, ¿ya? Así es que muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, muy amable. Buenos días. Buen día, doctor. Gracias.
Buenos días, señora, buenos días. Buenos días, doctor. Ok, el pretest lo pueden visualizar, está a partir de las 8:15. Ok, doctor, gracias. De más, yo ya me voy.
Buenos días. Buenos días, doctor. A ver, ante todo, buenos días. Para las personas que no me conocen, soy el comandante médico Policía Nacional del Perú, Chávez Sanabria Jorge. Soy jefe del Departamento de Medicina y Rehabilitación del Hospital Central de la Policía. Soy médico de la especialidad, eh, maestro dentro de lo que es la especialidad también en medicina y aspirante a doctorado actualmente. En mi condición de docente, me ha tocado ver el día de hoy el tema de rehabilitación en patologías traumatológicas. Hay que tener en cuenta algunos términos específicos, como por ejemplo las condiciones de que son fracturas, que son esguinces, que no está dentro de lo que es las diapositivas, pero también debemos saber específicamente qué son contusiones, qué es un cuadro meniscal, etcétera, que más o menos eso es algo importante dentro de la situación de rehabilitación para lo que es el manejo justamente de los problemas a nivel traumatológico. Es importante entender que todo problema traumatológico tiene que tener un buen diagnóstico. Si no hay un buen diagnóstico, no hay un buen procedimiento, no hay una buena realización del procedimiento y o no hay un buen tratamiento, no solamente de rehabilitación, sino un tratamiento inmediato. ¿Qué es una fractura? La fractura es una pérdida de conexión de hueso. Obviamente el hueso va a soportar fuerza, va a soportar todo lo que es el movimiento. Y por ende entonces puede haber una condición de empuje, de fuerzas que irrumpan en esa situación específica de estabilidad y obviamente va a generar una ruptura por obviamente el límite de elasticidad que nos permite ese sistema óseo. Puede haber por traumatismo violento o simplemente también por condiciones repetitivas. Síntomas y signos de una fractura: dolor, impotencia funcional, hay deformación del segmento, pérdida de los ejes del miembro, la equimosis, el crépito óseo, que es el crujido que se puede encontrar, la movilidad normal del segmento y la asimetría. Dentro de la clasificación que podemos encontrar para las condiciones dentro de los tipos de fractura, puede haber fracturas que son cerradas o simples, abiertas o expuestas, transversales, oblicuas, espirales, comminutas, etc. Si podemos tomar según la condición de comunicación o no de la fractura al exterior, vamos a tener simples o cerradas, complicadas o abiertas. Las simples o cerradas, con la piel intacta, el aire superficial y no contacta con el fragmento fracturado. Pero en cambio, las complicadas o abiertas sí está directamente comunicando hacia el exterior, la zona de fractura. Y por tanto puede haber hemorragias y también pérdidas incluso de zonas de tejido. Según la ruptura ósea, total o parcial, ya sea el patrón de interrupción que se puede dar en estas condiciones, se puede dar también las fracturas completas o incompletas. Las completas, cuando ambas corticales están rotas. Y las incompletas, cuando está afectada una cortical, o también las fracturas que son conocidas como tallo verde, que son las de las fracturas de los niños. ¿Ok? Si hay clasificación según mecanismo de producción, tenemos las directas, que pueden producirse por condiciones traumáticas o accidentales, las indirectas, que son por movimientos, por flexión, por rotación o por una condición directa de un sobreesfuerzo. Si hablamos de trazo de fractura y la fragmentación ósea, podemos encontrar también fisuras de trazo capilar, cuando no hay separación de esos fragmentos óseos, solamente se va a ver el trazo nada más, la solución de continuidad. Las fracturas en tallo verde, que ya hemos hablado inicialmente sobre el proceso de repente que se dan en los niños, en algún tipo de fractura. Las fracturas en rodete, que también se pueden dar en edad infantil, por fuerzas de compresión pura. Las desplazadas con uno o dos fragmentos que pueden sufrir una desviación de la zona o del ángulo donde se pueda producir la zona de fractura. Las anguladas, cuando hay una angulación prácticamente gradual o que se da directamente una pérdida de esa angulación del eje de la zona de hueso.
Las transversas, cuando las fracturas son perpendiculares al eje longitudinal óseo. Lo que estoy hablando son condiciones que son generales, que ustedes ya han revisado bastante en traumatología, pero son importantes para poder determinar incluso no solamente la inmediatez del procedimiento, sino la posterior condición de tratamiento. Cuando tenemos la continuidad de estas condiciones de fractura, encontramos, por ejemplo, también las espontáneas, que son traumatismos repetidos, poco intensos, microtraumas en un punto óseo específico. Una persona que de repente, por ejemplo, está constantemente haciendo algún tipo de práctica, imaginemos, quizás una práctica de salto alto y constantemente cae sobre el talón, puede producir una pequeña fisura en la zona del calcáneo y eso provocarle simplemente dolor, sin desplazamiento y sin una condición, es una fractura espontánea, simplemente por los microtraumas repetidos que se pueden dar. El cizallamiento, dos zonas distintas que reciben fuerzas de sentido contrario. Las patológicas, cuando se pueden dar por problemas tumorales, quísticos, osteoporosis, osteomalacia. En un paciente adulto mayor, por ejemplo, tienen estas condiciones con respecto a problemas de osteoporosis. Y obviamente un paciente adulto mayor puede tener una fractura patológica simplemente por estornudar o por hacer un movimiento mínimo. Compresión, cuando es de un hueso esponjoso. Arrancamiento o tracción, cuando se provoca una condición de contracción brusca de un músculo y obviamente se jala el músculo a la zona donde está insertándose directamente el tendón muscular. Oblicuas, cuando la línea de fractura forma un ángulo menos de 90 grados. Las conminutas, que son varias partes que se pueden destrozar. Bifocales o dobles, con un mismo hueso hay dos puntos distintos de fractura. Impactadas, cuando se penetra directamente entre hueso y hueso uno con otro. Las intraarticulares, cuando son específicamente en articulación. Entonces, algo importante que debemos entender es sobre el proceso de consolidación ósea. El proceso de consolidación ósea tiene 4 etapas. Esas etapas tienen que ver mucho el tema del tiempo, para poder saber en qué tiempo actuar. En rehabilitación, los tiempos son importantes para este proceso de consolidación. Hay que acordarse un punto importante dentro de la situación de la condición en sí de fractura. La fractura se produce por el mecanismo X que haya generado esa condición de ruptura del hueso, pero cuando se ha dado una situación de inmovilización no quirúrgica, se puede poner un yeso, se puede poner una férula, obviamente después de una reducción que se ha realizado. De ahí en adelante se va a esperar que su proceso de consolidación ósea se dé de manera normal y consideramos el punto inicial cuando ha sido la fractura dada, es decir, en el momento de la fractura. El día que me caí, me golpeé, si me golpeé, por ejemplo, un día viernes, el viernes se produjo la fractura, a partir de ahí se consideran los días para tomar en cuenta los tiempos de consolidación ósea, cuando la inmovilización ha sido no quirúrgica, cuando es una condición conservadora, un tratamiento conservador. Cuando ya pasamos a un tratamiento quirúrgico, nosotros tenemos que tomar en cuenta este procedimiento quirúrgico. Ejemplo, si de repente tienen ustedes una fractura que ha sido provocada un día viernes, pero el paciente lo operan después de 3 semanas, el proceso de consolidación nuevamente se va a dar a partir del proceso de la reparación que se hizo. Es decir, tomaríamos en cuenta que la consolidación ósea ha cambiado completamente su proceso, ha renovado su situación y ha generado un nuevo proceso de consolidación, donde la fase de impacto o la fase inflamatoria es la fase que está iniciando esta condición. Por tanto, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tiempo. Fase inflamatoria es la primera fase, por si acaso. Fase inflamatoria es donde se produce lo que se llama el hematoma fracturario. ¿Ya? El hematoma fracturario es el inicio de la condición de la consolidación ósea y esto demora pues la formación del hematoma las primeras 12 horas y la organización del hematoma las 48 horas. Entonces, esta fase inflamatoria la tenemos dentro de las primeras 48 horas. Es el proceso inflamatorio inicial. Y por eso es que les decía que si ustedes tienen una fractura que tiene un tratamiento conservador, se toma el tiempo de fase inflamatoria porque se le ha hecho la inmovilización.
desde el momento que se ha realizado o que ha tenido el proceso de fractura. Pero si el paciente ha tenido una situación de reparación donde se le ha colocado algún tipo, ya sea de injerto óseo o se le ha generado de repente un material de osteosíntesis, tomamos el tiempo de situación inflamatoria desde el momento que nuevamente ha habido un recambio. Es decir, se ha provocado un nuevo proceso de organización de hematoma, un nuevo proceso inflamatorio, un nuevo proceso de un hematoma fracturario. Y por ende, entonces, corre el tiempo a partir de cuando comenzó el proceso quirúrgico. La segunda fase es la formación de callo blando. Cuando nosotros estamos hablando de las 4 fases de consolidación, acuérdense que es inflamatoria, callo blando, callo duro y remodelación. La fase inflamatoria, 48 horas, hematoma fracturario. La fase de formación de callo blando es donde se genera la proliferación inicial, donde comienza a haber la interrupción del periósteo y lo que se llama formación del callo periférico perióstico. Esta fase puede durar hasta 15 días, donde se va a generar inicialmente la proliferación del callo perióstico, pero también nuevamente estamos hablando de una diferenciación que se va a dar con el callo medular o endóstico. Es decir, ambos son importantes dentro del proceso de consolidación de la fase de callo blando, que dura hasta 15 días. La fase de callo duro es la fase que dura ya semanas a meses, donde aquí se está haciendo la mineralización del callo blando, donde se está generando los depósitos de cristales de hidroxiapatita. Es decir, ya se está reformulando ese hueso, se está afianzando ese hueso y por tanto se va a endurecer. Y luego ya viene la fase de remodelación, donde tenemos que la condición ya dura más o menos el específico hasta aproximadamente 3 o 4 meses. Deberíamos tener un proceso de consolidación normal. Cuando pasamos o excedemos un poco ese tiempo y obviamente vemos la situación que no se está generando una consolidación evidente, entonces ahí sí hablamos del proceso inicial que se llama retardo de consolidación. La fase de remodelado puede demorar más o menos hasta 4 meses aproximadamente. En algunos casos toman hasta 6 meses, pero ya entrando en 4 meses podemos considerar, si es que no hay evidencia de una consolidación, que el paciente puede ingresar a un proceso que se llama retardo de consolidación. Y el retardo de consolidación puede tener condiciones de factores donde generen que se dé este proceso de no consolidación adecuada. Es decir, situaciones ya sea físicas o químicas que interfieran directamente en la formación de esta consolidación. Si tomamos tiempos específicos, vuelvo a repetir, la fase de remodelado me llega hasta más o menos los 4 meses. En algunos casos, vuelvo a repetir, se considera hasta los 6 meses. Por eso es que mi retardo de consolidación lo estoy tomando aquí de 6 a 8 meses. Pero acá tiene que haber una no evidencia de consolidación ósea. ¿Por qué se podría dar esto? Si tenemos condiciones físicas, por ejemplo, por una diástasis interfragmentaria, por una movilidad del foco, por condiciones químicas como los metales ionizables, los biológicas como la senilidad, o sea, el adulto mayor, un balance negativo mineral, un balance negativo del nitrógeno, o condiciones patológicas como las locales que pueden ser cáncer directamente en la zona, un lupus o la osteomielitis, que es una infección, generales como la diabetes, el hipotiroidismo o la enfermedad de Payet. Si les puse tiempos al retardo de consolidación y consideramos que era de 6 a 8 meses, si tenemos un proceso que supera los 8 meses por tiempo, generalmente el diagnóstico es una pseudoartrosis. La pseudoartrosis tiene que haber mínimo 9 meses desde la lesión, sin consolidación, sin evidencia de consolidación y falta de signos de progresión por 3 meses en la radiografía. Es decir, los signos radiográficos que tengo no ha tenido consolidación ósea, no hay evidencia de puentes óseos, no hay evidencia de alguna condición directa sobre la zona. Tenemos tipos de pseudoartrosis como la hipervascularizada o hipertrófica, la hipovascularizada o hipotrófica o la pseudoarticulación. La osteotomía es una operación en la que se practican cortes en un hueso
generalmente se hacen para reformular ángulos, mayormente. Se puede hacer, por ejemplo, en la zona de fémur, para posicionar adecuadamente, o también en las zonas de cadera, donde se utiliza bastante para poder angular mejor las zonas de cadera. Osteotomía es, vuelvo a repetir, cortecitos en un hueso. Puede haber esas condiciones para alineamiento de angulaciones, para evitar artrosis, por ejemplo, trasladar el peso del cuerpo fuera de la zona dañada, también la deformidad en varo o en valgo de rodillas y también de las caderas. Tratamientos de las fracturas, el objetivo es restitución anatómica. Tratamos de generar que el ángulo que se ha perdido de zona ósea sea nuevamente el correcto, es decir, que no pierda su condición de continuidad en la zona ósea. Entonces se trata de dar que la consolidación ósea no tenga deformidad, la funcionalidad, recuperar obviamente la actividad física. Se dan antiinflamatorios, reducción y tracción del hueso, inmovilización, yeso o cirugía, como hemos hablado, y obviamente también tenemos el tema de la rehabilitación posterior. Abiertas debe haber una limpieza quirúrgica y la administración obviamente de antibióticos. Artroplastía es una condición de generar una nueva, retirar superficies articulares enfermas, hueso y cartílago. Sustituimos esto por productos de metal y plástico. Va a corregir deformaciones, mitigar el dolor de las zonas y obviamente tenemos complicaciones como las infecciones, la luxación de la zona articular que ha sido, en este caso, reparada, o el aflojamiento del implante que se ha colocado. Siempre debemos tener en cuenta que debe haber una copa, debe haber un inserto, vástago. La copa, donde va la zona cotiloidea, el inserto por debajo, la zona de la cabecita que va a verificación de la articulación y el vástago que va a ser la zona de apoyo. La artroplastía de cadera puede ser cementada. Se puede, la condición de cementada se fija con cemento quirúrgico, generalmente el metil metacrilato para pacientes adultos mayores, fracturas que han generado osteoporosis, artritis reumatoidea, artrosis. Ya más o menos hemos conversado que tiene una copa, un inserto, una esfera y un vástago, cuando son artroplastías de cadera de manera total. Las no cementadas, no se coloca cemento, el implante se va a ir directamente al hueso, puede ser en pacientes adultos o pacientes jóvenes. Cuando hay una buena densidad ósea y las fracturas pueden ser también por enfermedades reumatológicas, se puede considerar. Las híbridas ya son colocación de cemento más los componentes que ya hemos hablado. Y generalmente es en adultos mayores, para darle mayor estabilidad. Hay artoplastías también que son de rodillas, que pueden ser plastías, o en este caso artoplastías totales o parciales. Una total es cuando se cambia todo el sistema de la articulación. Una parcial solamente va a reemplazar ciertamente compartimentos, como estamos viendo en la fotografía de abajo, en la radiografía de abajo. Otras artoplastías como las de hombro, para condiciones de fracturas complejas, artritis reumatoide, necrosis de cabeza, tumores, en codo, el húmero y el cúbito, que le genera dos vástagos para que hagan inserto dentro de la zona de hueso. Hay que entender que el vástago, vuelvo a repetir, es la condición que va a dar la estabilidad en la zona ósea, porque va insertada al hueso y obviamente va a dar la fuerza o resistencia dentro del movimiento. Fractura de clavícula. Importante saber, por ejemplo, ya entrando en el tema específico de la... Importante saber que puede ser por traumatismo directo o también un traumatismo, por ejemplo, en los recién nacidos, al pasar por el canal del parto. Un traumatismo indirecto puede ser, ejemplo, un golpe sobre el hombro, caída con apoyo de la mano y el hombro se puede llegar a sobresalir, luxar o hacer impulso sobre la zona de la clavícula y esto generar una fractura. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico dependiendo la condición de la fractura. Muchas veces se entiende que la clavícula es un hueso que más que nada nos sirve para estabilidad del hombro. Si la clavícula no está presente, el hombro se levanta, se llama anteropulsión. Entonces la clavícula nos da una estabilidad para la posición del hombro, para que no tenga acortamiento el movimiento del hombro. Y por tanto, esa es la importancia que nos daría la clavícula. En muchos casos no se repara, simplemente el movimiento del hombro no está bloqueado.
Fracturas de húmero que pueden dar, por ejemplo, proximales o diaficiarias. Importante saber que las fracturas proximales pueden darnos lesiones de nervio circunflejo y las diaficiarias pueden darnos lesiones de nervio radial. Algo que no dije directamente en la fractura de clavícula es que también pueden afectar las zonas de plexo braquial. Fracturas de Montella son fracturas que tienen que ver con una condición que hay luxación de radio proximal o cabeza del radio y una fractura del tercio proximal del cúbito. Es decir, hay una luxación del radio en la parte superior y hay una fractura del tercio diaficiario mayormente o el tercio proximal del cúbito. En cambio, la fractura de Galeazzi se puede producir una fractura más de diáfisis radial con luxación de cúbito. Montella era luxación radio y fractura de cúbito. Galeazzi es fractura de radio y luxación de cúbito. Fractura de coles, cuando hacen el apoyo en la mano, cuando cae, por ejemplo, y puede haber una hiperextensión de la zona. Caída con antebrazo y muñeca en extensión. Cuando caes en flexión, hay otro tipo de lesión que se puede producir que generalmente se llama fractura de Smith. La fractura de coles nos puede dar una desviación dorsal y radial, pueden dar los signos de dorso en tenedor o la desviación en bayoneta cuando se ve al paciente de manera frontal. La fractura de Smith mayormente es una caída de muñeca en flexión y por tanto entonces esto va a producir el desplazamiento distinto a la fractura de coles. ¿Qué tenemos que entender, por ejemplo, que en la fractura de coles la deformidad mayormente es dorso-tenedor cuando se ve de manera lateral y en Smith se da la pala de jardinero? En la fractura de coles hay un desplazamiento dorsal y radial, en la fractura de Smith hay un desplazamiento ventral. En la fractura de coles una caída con la mano mayormente en dorsiflexión, en la fractura de Smith la caída sobre el dorso de la mano o una flexión de mano. Dorsiflexión o extensión de mano, flexión de la zona de mano muñeca. Más frecuente la fractura de coles, obviamente. Esto, mayormente cuando es extraarticular, el tratamiento es conservador. Fractura del quinto metacarpiano, fractura del boxeador, una ausencia de nudillo, un golpe directo en la zona y esto puede provocar directamente la zona de desplazamiento o simplemente la zona de solución de continuidad. ¿Se puede reparar? Sí se puede reparar. También se puede hacer un tratamiento conservador. Fractura diaficiaria de fémur, importante saber sobre el problema de la complicación del nervio ciático por la zona diaficiaria. Esto que nos puede provocar pie caído, lesión de que no puedo levantar la punta de los pies o incluso también adormecimiento o dolor en la zona de la planta. ¿Qué es un esguince? Un esguince tiene que ver con una distensión, una ruptura completa de lo que es, o incompleta, de lo que es el ligamento. Esguince tiene que ver con ligamento, desplazamiento de la zona articular y esto va a provocar una distensión del ligamento. Pueden darse unas condiciones dentro del esguince, dentro de la clasificación, el grado 1, donde hay desgarros microscópicos, el grado 2, donde hay un desgarro parcial, el grado 3, donde hay un desgarro o una ruptura total. El esguince de primer grado, una distensión del ligamento sin ruptura, no hay inestabilidad articular, el edema puede ser buenas, ¿se ve? Había problemas con la entrada. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ya. Entonces continuamos. Más para ir un poquito más rápido porque ya estamos con el tiempo.
esguince de primer grado, distensión del ligamento, no hay inestabilidad articular. Vuelvo a repetir, esto mayormente es algo solamente por distensión, no hay una ruptura directamente de la zona, pero sí puede producirse pequeños hematomas o de repente un aumento de volumen directo. La diferencia con el esguince de segundo grado es que si hay una ruptura parcial en el esguince de segundo grado, y mayormente entonces sí se va a producir la equimosis o el hematoma y un aumento de volumen considerable. Dolor sensible a la presión y obviamente el dolor está localizado en la zona. En cambio, en el tercer grado, lo que vamos a tener como punto específico es la inestabilidad por la ruptura completa que se va a producir del ligamento. Y mayormente esto sí va a un tratamiento quirúrgico. Un esguince de primer grado y segundo grado, tratamiento conservador. El esguince de tercer grado, cuando ya hay ruptura, obviamente total, sí se considera un proceso quirúrgico. Cuidados de la poslesión, mayormente lo que es el RAIS, el reposo, la compresión, el hielo y la elevación. ¿Para qué? Para evitar el proceso, obviamente, de condiciones vasculares, mejorar la condición vascular. La compresión es importante para evitar el edema. El hielo, obviamente, es un estado de condición analgésica y nos ayuda con la inflamación. Y obviamente el reposo, porque no podemos tener una articulación móvil continua. Hay algunos criterios en Europa que indican, por ejemplo, en el caso del esguince leve y el moderado, que les dan continuidad de actividad inmediata. Lamentablemente no nos va bien, visto la situación esto, que no va bien directamente darle una situación inmediata de continuidad de ejercicio y por ende entonces esperamos un tiempo determinado para poder proceder a un tratamiento de rehabilitación cuando se hace condición kinésica, porque el tratamiento de rehabilitación puede ser inmediato. ¿Qué hay que generar? Proporcionar inmovilización posterior, pues puede utilizar muletas si es que no se le va a dar un patrón de marcha directo, derivar al traumatólogo, como estamos hablando de un proceso de tobillo, obviamente, en esta condición de muletas, y la amplitud de movimiento debe revalorarse cada 2 o 3 semanas hasta completar la cicatrización. Cada 2 o 3 semanas hay que revaluar al paciente. Cuando ya hablamos directamente del esguince de tobillo, algo importante que tenemos que saber es que, vuelvo a repetir, el tercer grado es quirúrgico. Y si no, la inmovilización mayormente es de 4 a 6 semanas, cuando es un esguince de grado moderado. De 2 o 3 semanas, perdón, más o menos, hasta 4 semanas en algunos casos, cuando un esguince no solamente ha ocurrido en cuanto al proceso de distensión directa, sino también de repente el paciente tiene otras condiciones, como por ejemplo ser diabético, ser adulto mayor, le damos un poquito más de tiempo. Pero mayormente el segundo grado son 2 o 3 semanas y un tercer grado, una inmovilización, mayormente ya va a un proceso quirúrgico. Se debe descartar con una radiografía siempre fractura de malleolo tibial, de malleolo peroneo o de peroné, del quito metatarsiano y del escafoides del pie. Por eso la radiografía se pide dentro de las primeras 24 horas. Hay unos esguinces que se producen en inversión, hay esguinces que se producen en eversión, dependiendo de la condición, o incluso un esguince severo alto de tobillo cuando tiene un movimiento continuo de rotación. El esguince de rodilla, importante saber el proceso que se puede haber producido, puede ser por giros rápidos o súbitos, obviamente también un traumatismo, golpes directos o directamente en la zona por una caída o contusión. Radiografía y resonancia es importante solicitar. Pruebas, Lachman para ligamentos cruzado anterior y posterior, cajón también igual, y prueba de bostezo para ligamento colateral, lateral y medial. El tratamiento también tiene que ver, vuelvo a repetir, con el grado de esguince. El conservador hasta segundo grado, y si hay una inestabilidad, sí se tiene que reparar. Hay pocos casos en los cuales no se repara quirúrgicamente un esguince. Cuando tienes una situación, por ejemplo, de un paciente adulto mayor, que ya para qué operarlo, o cuando tienes una estabilidad real de la rodilla a pesar de tener un ligamento roto. Por ejemplo, en el caso de un ligamento cruzado anterior roto, pero que hay una gran estabilidad de rodilla y el paciente todavía puede continuar con actividades mínimas, pero no deportivas. Luxación es un desplazamiento normal, una pérdida de contacto de la zona, va a sobrepasar la amplitud del movimiento. Signos y síntomas: dolor severo, deformidad de articulación, incapacidad de mover la articulación, un aumento de volumen. Luxación acromioclavicular, importante saber la clasificación de Rodwood y la clasificación de Allman. La de Rodwood, 6 puntos. La de Allman, 3 puntos. La de Rodwood, importante saber que el 1 y el 2 son tratamientos conservadores. El 3 se podría considerar, pero 4 y 5 y 6, por el desplazamiento que se está produciendo, mayormente son quirúrgicos. En cambio, la clasificación de Allman, el tercero es quirúrgico, el tipo 3, el 1 y el 2 podría todavía tener condiciones de tratamiento conservador.
¿Y por qué? Por la situación de la ruptura del ligamento. Aquí hay una ruptura del ligamento acromio clavicular en el segundo grado y en el tercer grado acromio clavicular y coráculo clavicular. Tratamiento, inmovilización por 2 a 3 semanas, como les dije, ya saben los tipos que se pueden hacer. 1 y 2 conservador en caso de Allman y de Rodwood. 4, 5 y 6 quirúrgico en el caso de Rodwood. De Rodwood. Y en el caso del 3, conservador quirúrgico, deformidad, hablando también del Rodwood. Luxación de hombro, más del 50% de luxaciones, 95% de luxaciones son anteriores. Complicaciones importantes, lesión de partes blandas, lesión del nervio axilar o plexo braquial y la lesión de la arteria axilar. Tratamiento no quirúrgico cuando son 4 a 6 semanas, si no reposo, cabestrillos y ya necesariamente la inmovilización. Quirúrgico cuando son recidivantes, cuando son deportistas o luxaciones graves, irreductibles o inestabilidad crónica. Luxación recidivante de hombro se considera cuando hay más de 3 ocasiones. ¿Ok? Más de 3 ocasiones o hay un peligro de recidiva en 50-90% en menores de 20 años. Mayormente hay una mala recuperación y se puede luxar a voluntad. Luxación de rodilla, urgencia ortopédica, poco frecuente. Importante saber que las complicaciones, lesión del nervio peroneo, tibial posterior o de la arteria poplitea. Urgente cuando es una lesión vascular, cuando hay un síndrome compartimental y hay una lesión expuesta. Cirugía no urgente, pero tiene que considerarse, como vuelvo a repetir, cuando hay lesión vascular, compartimental o lesión expuesta. Luxación de codo, caída sobre brazo en extensión. Niños, tirón brusco del brazo, tratamiento, inmovilizar, reducción rápida, posible cirugía, complicaciones, nervio mediano, luxación de codo y arteria braquial. Luxación de muñeca, caída sobre mano abierta, complicaciones, lesión de nervio mediano. Luxación de tobillo, asociada a una fractura, inmovilizar tobillo, preparar posible reducción quirúrgica, colocar tablilla, afectación neurovascular. Las luxaciones de tobillo mayormente son quirúrgicas. La anatomía de la mano, bueno, no es tan importante, pero sí saber sobre el síndrome de túnel carpiano, que ustedes ya tienen conocimiento, pruebas que son importantes, la prueba de Tinel, la prueba de Fallen. Tinel es percusión en la zona y Fallen es el movimiento de hiperextensión o hiperflexión por más de 40 segundos en la zona de muñeca. Percusión, vuelvo a repetir el Tinel, y 40 segundos la prueba de Fallen en hiperflexión o hiperextensión. La tenosinovitis de Kerwain, sufrimiento de los tendones del abductor largo y del extensor corto del pulgar. Mayormente son condiciones repetitivas. Prueba el Finkelstein, que puede ser positivo cuando se hace el movimiento de flexión de los dedos sobre el pulgar en aducción. Bueno, señores, ha sido una clase un poquito rápida. Teníamos problemas con respecto a el proceso del internet. Entonces, espero que por lo menos se haya entendido. Pasen ustedes a su post-test. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, hasta luego.